cita con Dios, a este instante de adoración, para hablarte y contarte mi día en un momento. Quiero escuchar y sentir que tu voz me da la calma, la paz y el valor que necesito para estar tranquilo en mi vida. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. En esta cita te vengo a decir que tú me sostienes si siento temor. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo, Jesús. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo. Buenas noches, estimados hermanos. Con la gracia de Dios estamos acá otra vez reunidos para seguir mirando las páginas de la Sagrada Escritura y encontrarnos con ella, con esta riqueza, con esta belleza que la palabra de Dios nos ofrece. Y estamos pues repasando un poco la historia de Israel y encontrarnos con la historia que allí está plasmada. Recordemos que la última vez nos quedamos en este momento histórico en el que el pueblo de Israel llega por fin a la tierra que Dios les prometió. Después de haber pasado por las peripecias en Egipto y cómo Dios se manifestó sacándolos de allí con gran poder. Y luego estos 40 años de preparación en el desierto, las múltiples manifestaciones de Dios, hasta que por fin un pueblo nuevo entra en la tierra que el Señor promete. Hoy vamos a repasar esta historia de Israel desde ese momento donde ya el pueblo está instalado en la tierra de Canaán, hasta que por su propio desfortunio pierden la tierra.
¿no? Pierden la tierra. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente desde la conquista de la tierra a la pérdida de la misma. Básicamente vamos a hablar el tiempo de los jueces de Israel y de los reyes de Israel. Estos pasajes los vamos a leer desde el libro de los jueces que ustedes tuvieron a bien leer como tarea, pasando por el libro de Samuel, los dos libros de Samuel, los dos libros de Reyes y los dos libros de Crónicas. Es lo que vamos a tratar hoy de compartir de una manera muy sintética, de una manera muy breve. El pueblo, como ya lo sabíamos, lo hemos comentado, eh, pues vamos eh, a compartir sobre esta historia del pueblo, no sin antes invocar a la Trinidad. Les invito que allí nos dispongamos en la oración para invocar a Dios, que nos acompañe y que nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Te agradecemos, Dios de la historia, porque nos haces partícipes de esta historia de salvación, porque nos bendices, nos acompañas, porque nos llenas de tu gracia y nos concedes tu amor. Permítenos, Padre bueno, que aprender de tu palabra suscite en nosotros sinceros deseos de conversión, de querer hacer las cosas cada vez mejor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les decía que este pueblo empieza un tiempo nuevo, el tiempo del establecimiento en la tierra. El libro de Josué, pues nos va a iluminar sobre cómo fue esta conquista, cómo las tribus que regresan de Egipto se dividen el territorio y cómo se van estableciendo a pesar de sus diferencias, cada uno ubicándose en el lugar que consideraron oportuno. Los primeros pasos están guiados por Josué, ayudante y sucesor de Moisés, tal como lo hemos comentado. Y bajo este concepto de conquista o de establecimiento paulatino, el pueblo va a tomar su lugar entre los pueblos cananeos. Recuerden ustedes que la tierra de Canaán, cuando regresa el pueblo de Israel de Egipto, o cuando llega el pueblo de Israel de Egipto, no es una tierra despoblada. Es una tierra que ya está habitada por unas tribus. Pero Dios le va a dar esta tierra al pueblo que él ha liberado. Sin embargo, la presencia de los cananeos, la presencia de los filisteos, la presencia de estos pueblos que están allí, pues va a ser para ellos un reto, porque van a tener que lidiar con lo que se suponen que han asumido en el desierto, la alianza que ellos han pactado con Dios, que han renovado con Josué en Siquem, pero ya una vez establecidos aquí, pues va a determinar o va a significar pues muchos tropiezos, muchas infidelidades, muchos olvidos y también muchas omisiones. Si ustedes leyeron bien el libro de jueces, pues nos vamos a encontrar con esta realidad. El pecado del pueblo que ofende, que lastima, que ignora a Dios. Y este pecado pues va a traer consecuencias. Una consecuencia que para la mentalidad del pueblo de Israel va a ser un castigo divino. Entonces Dios está castigando al pueblo por su idolatría, por su omisión, por su infidelidad, por su descuido. Y este castigo se va a dibujar o se va a presentar en forma de opresión de los pueblos vecinos. Vamos a leer normalmente en el libro de los jueces que esto sucede.
¿verdad? Los israelitas, por ejemplo, cuando uno está leyendo el capítulo 1, ¿verdad? Y luego ya en el capítulo 2, vamos a empezar a ver cómo el pueblo, dice acá en versículo 11, capítulo 2. Entonces los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé, dando culto a los Baales. Abandonaron a Yahvé, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos e irritaron así a Yahvé. Abandonaron a Yahvé y dieron culto a Baal y a las Astartes. Entonces se encolerizó Yahvé contra Israel. Los entregó en manos de salteadores que los despojaron. Los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. Esta es como la reacción. Sin embargo, el pueblo clama, el pueblo peca, viene el castigo, viene el clamor, Dios se va a compadecer y va a suscitarles un Salvador libertador. Estos salvadores libertadores son los que conocemos como jueces, que ustedes ya lo leyeron. Tenemos a Otoniel, tenemos a Ehud, tenemos a Sangar, a Débora, tenemos a Gedeón, tenemos a Abimelech, etcétera. Y el último vamos a tener, digamos, de una manera muy, a Jefté, a Yair, ¿verdad? Los jueces menores, Ibzán, Elón, Abdón, Sansón. Sansón va a tener una relevancia, importancia muy especial en este libro de los jueces, y con él, digamos, vamos ya a dar por terminado este libro, y inmediatamente viene el libro de Samuel, o los dos libros de Samuel. Es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es la característica de la época de los jueces? Una característica fundamental es la falta de unidad entre las tribus israelitas. Regresaron de Egipto y dividiéndose la tierra, cada quien como que asumió algo, pero no se sentían un pueblo. Cada quien tenía sus propias maneras de vivir, sus propias maneras de rezarle a Dios. Incluso cada tribu tenía un templo o un lugar en donde le ofrecía a Dios sacrificios, y lo vamos a ver allí, esa falta de unidad. Va a haber una progresiva toma de posesión de Canaán con los enfrentamientos, con los saqueos, con las victorias y también con los fracasos. Y hay un peligro de perder o de contaminar el valor absoluto de su fe, que es lo que está muy latente. El pueblo, cada vez que se olvida de Dios, va con aquellos a los que Dios está dándole alerta. El deseo de unidad de un hombre fuerte que los unifique. Hay una inspiración, hay un deseo, y ellos quieren ya no ser unas tribus, una asamblea de tribus, sino que quieren ser como los demás reinos de la tierra, una nación gobernada por un rey. Hay un deseo allí y es una de las características de la época de los jueces. Desde el punto de vista filosófico, con estas fórmulas aparece claramente delineados cuatro tiempos, lo que ya les decía. Prevaricación, los hijos de Israel hicieron mal a los ojos de Yahvé. Y eso lo vamos a leer constantemente, ¿verdad? Lo vamos a leer cada vez que empieza un nuevo juez, empieza con este anuncio. Luego, Dios los entregó en manos de los salteadores, en manos de un rey, en manos de un gobierno, de unos tiranos, en manos de gente que no va a querer y que los va a oprimir, que los va a esclavizar.
Después viene el arrepentimiento. Clamaron a Yahvé los hijos de Israel. Y después del clamor, como ya les decía, va a venir la liberación. Suscitó Yahvé a los hijos de Israel un libertador. Entonces, por ejemplo, si empezamos en el capítulo 3, en el versículo 12, con Ehud, dice esto: los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé. Es lo primero, la prevaricación. Segundo, entonces Yahvé fortaleció a Eglón, rey de Moab, más que Israel, porque hacían lo que desagradaba a Yahvé. A Eglón se le juntaron los amonitas y los amalecitas. Salió, derrotó a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Viene lo tercero. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé. Y cuarto, que le suscitó un libertador, Ehud, hijo de Gerá, benjamita, que era zurdo. Ese es por poner un ejemplo con Ehud. Luego viene, por ejemplo, en el capítulo, cuando vamos a leer la vocación de Gedeón, en el capítulo 6 vuelve esta misma fórmula. Capítulo 6, versículos 1 en adelante. Los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé, que los entregó durante 7 años en manos de Madián. Y la mano de Madián cargó pesadamente sobre Israel. Para escapar de Madián, los israelitas se valieron de las hendiduras de las montañas, de las cuevas y de las cumbres escarpadas. Cuando sembraba Israel, venían los madianitas con los amalecitas y los hijos de Oriente. Subieron contra Israel. Y luego así Madián redujo a Israel a una gran miseria. Castigo, la prevaricación y el castigo. Versículo 6. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé. Versículo 7. Cuando los israelitas clamaron a Yahvé por causa de los madianitas, Yahvé les envió un profeta que les dijo: así habla Yahvé. Y va el Señor a suscitarles un libertador, a Gedeón. Y luego va a morir Gedeón, muere un juez y el pueblo sigue con su terquedad y volviendo a esta misma situación. ¿Qué nos dice este libro de Josué y este tiempo? Hay una cosa hermosísima. Dios es siempre fiel. Cuando el hombre falla, Dios le hace experimentar las consecuencias de su pecado, pero no le retira, definitivamente su amor misericordioso. No sé, yo la primera vez que leí el libro de Jueces, así a conciencia y lo saboreé, porque es la historia de los hombres que olvidamos rápido, que volvemos a caer otra vez en nuestros propios pecados, que volvemos a nuestras miserias, pero Dios, que atiende a nuestro gemido, que atiende a nuestro clamor y nos da la libertad. Suscita para nosotros un bien, una salvación. Y esto deseo que cuando ustedes leían el libro de Josué, de Jueces, perdón, hayan experimentado eso y se hayan identificado también con las muchas veces en las que quizás nos hemos desviado, pero la infinidad de ocasiones en las que el Señor nuevamente nos muestra su fidelidad, nos muestra su amor misericordioso. Una vez terminando el libro de Jueces, damos paso a los libros de Samuel. Y Samuel va a ser una especie de bisagra en la historia de Israel. Va a ser el último juez, pero también va a empezar con Samuel una tradición profética. Antes de Samuel no hay profetas propiamente conocidos.
Y Samuel va a dar pie a una época nueva del pueblo de Israel que se va a conocer como la monarquía. Samuel va a inaugurar la tradición profética en Israel, pero él va a ejercer como juez. Tras la caída de Silo y la pérdida del arca, todo eso lo vemos aquí a final del libro de Jueces, se suceden unos años agitados. El arca es tan poderosa que atrae toda clase de maldiciones y plagas sobre las ciudades filisteas, ¿verdad? Donde se conserva. Así que los filisteos la van llevando de un lugar a otro hasta que por fin deciden devolverla a los israelitas. Samuel convoca al pueblo en Mafá y los exhorta a dejar la idolatría. Son de estos líderes carismáticos como Moisés, como Josué, que siempre están invitando al pueblo a renovar su alianza, a apartarse de los ídolos y a volver de una manera sincera, de una manera plena, de una manera real a Dios, que siempre está. Y esto hace Samuel. Los exhorta a dejar la idolatría y el culto pagano a los Baales y a las Astarte. De esta manera Dios favorecerá a su pueblo. Viendo a los israelitas reunidos, los filisteos deciden aprovechar para atacarlos. Aquí Samuel toma el mando como juez y anima al pueblo a luchar, ofreciendo sacrificios a Yahvé. Yahvé hace caer una gran tronada sobre la tropa filistea y los israelitas infligen a su enemigo una gran derrota. Esto lo vamos a leer a principios del libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 4, ¿verdad? Derrota de los israelitas y captura del arca, la muerte de Elí, la muerte de la mujer de Pinjas, y luego, cuando en el capítulo 6 los israelitas van a devolver el arca, y ya en el capítulo 7 vamos a tener la actuación propiamente de Samuel, un momento especial para el pueblo, porque allí va a dar inicio una época nueva, un tiempo nuevo. Samuel está presente en el paso del sistema de gobierno tribal, este gobierno de las 12 tribus que son conducidos por los jueces, a la instauración de la monarquía y sus primeros dos reyes, el rey Saúl y el rey David. Recuerden ustedes que Samuel, como enviado de Dios, como profeta de Dios, unge a estos dos primeros reyes. El gobierno tribal es descrito como corrupto e ineficaz para defender los intereses de la comunidad de las tribus. Ya no van a querer este gobierno conducido por jueces. Y el reinado, va a ser descrito como burocrático y también como opresor. Recuerden ustedes cuando Samuel les alerta al pueblo sobre el peligro de querer tener reyes. Capítulo 8. Samuel repitió todas estas palabras de Yahvé al pueblo que le pedía un rey. Este es el fuero del rey que va a reinar sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos. Y tendrán que correr delante de su carro. Los nombrará jefes de 1000 y jefes de 50. Les hará labrar sus campos, cegar sus cosechas, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares y se los dará a sus servidores. En fin, para Samuel, pedir un rey es una ofensa a Dios y también es una necedad. El pueblo va, de cierta manera, a encontrar su fracaso en la monarquía, lo que vamos a ver hoy de una manera muy breve.
el pueblo de Israel insiste en tener un rey, como los otros pueblos. El primer rey, Saúl, no sabe de qué lado ponerse, del lado de Dios o del lado de los hombres. Porque ese es el dilema, ¿no? Va haciendo una lectura de nuestros políticos hoy día, ¿verdad? Tienen siempre este dilema de ser fieles a sus convicciones, ¿no? Hay políticos que en campaña son muy buenos y quieren trabajar para el bien de sus comunidades y quieren defender los intereses de los más necesitados. Pero una vez llegan allí, se encuentran con el gran poder y ahí no saben a quién obedecer. Terminan incluso haciendo cosas que, que nunca pensaron hacer, tomando decisiones que nunca pensaron tomar y estando a favor de cosas que quizás nunca estaban. Y entonces, ¿por qué? Porque hay intereses y el rey tiene también que responder a los intereses de quienes le rodean. Y Saúl va a tener este dilema por estar o ponerse del lado de los hombres con sus intereses mezquinos, con su manera de obrar, a veces pensando en el propio beneficio, se va a apartar de Dios. Y entonces el Señor lo rechazará y va a buscar a otro para que tome su lugar. Yo creo que son eh, de los momentos más difíciles para el pueblo. Ver que lo que habían pedido no funcionó. Dios no estaba con ellos. Samuel, en el capítulo 13, en el versículo 13, Samuel le dijo a Saúl: te has portado como un necio, no has cumplido la orden que Yahvé tu Dios te ha dado. De haberlo hecho, Yahvé habría afianzado tu reino para siempre sobre Israel. Pero ahora tu reino no se mantendrá. Yahvé se ha buscado un hombre según su corazón, al que ha designado caudillo de su pueblo, porque tú no has cumplido lo que Yahvé te había ordenado. Se levantó Samuel y subió a Gilgal para seguir su camino. Y es que vemos a Saúl, un hombre que obsesionado con el poder, un hombre que no sabe ya ni en quién confiar, ni siquiera en su propia familia, ¿verdad? Cuando intenta asesinar a su propio hijo, Jonatán, un hombre bipolar, porque hay días que amanecía de buenas y hay días que amanecía con que no quería que nadie le viera. Un hombre que cuando Dios, y hay un pasaje, hay un versículo en donde dice que ya el espíritu del Señor salió de él, entonces Saúl es rechazado en el capítulo 15. Y estas palabras son fuertes. Y yo me imagino que nunca nos gustaría que Dios nos las dijera a nosotros. Entonces Dios dirigió, capítulo 15, versículo 10. Entonces Dios dirigió la palabra a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. Se conmovió Samuel y estuvo clamando a Yahvé toda la noche. Imagínense que Dios se arrepintiera de darnos la existencia, de darnos la misión que nos ha dado, porque no la hemos hecho bien, porque nos hemos desviado. Las responsabilidades que tenemos que asumirlas bien. Y en Saúl tenemos un ejemplo de que cuando no se hace
en Dios las cosas, pues las cosas van a frustrarse y no van a funcionar. Después de Saúl, como ustedes ya bien conocen, tenemos al rey David. David que entró en un primer momento como siervo de Saúl. De hecho, como Saúl tenía un espíritu que lo atormentaba, la primera vez que David entra allí, David entra cantando, tocando su arpa y lidiando los sueños de aquel hombre que no tenía paz ni tranquilidad en su corazón, ¿verdad? Eh, y entonces dice aquí, vamos a buscar aquí donde aparece Yahvé. Capítulo 16, versículos 14. El espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl y un espíritu malo que venía de Yahvé le infundía espanto. Dijéronle pues los servidores de Saúl, mira, un espíritu malo de Dios te infunde espanto. Y entonces, en el versículo 23, cuando el espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba David la cítara y la tocaba. Entonces Saúl recobraba la calma y el bienestar y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, David llega a servir al rey Saúl y luego viene esta amenaza de los filisteos encomandados con el gigante Goliat y aquel jovencito de unos 14 años con la sola confianza en Dios le vence, ¿verdad? Cuando los reyes aprenden a confiar en su poder, David nos invita a confiar exclusivamente en Dios. O sea, la reacción de Goliat cuando ve a un niño de 14 años con una onda a querer pelear con él, pues se molesta, ¿verdad? ¿Acaso soy un perro para que venga aquí este niñito a querer jugar conmigo, ¿no? Y sin embargo, ahí está Dios actuando. Este rey, ¿verdad? Después de las dificultades que tiene con Saúl, con las amenazas que tiene, pues se convierte en rey porque así lo ha determinado Dios. Llega a reinar primero sobre Judá, que era Jerusalén, ¿verdad? Y luego sobre todo Israel, porque ya las otras tribus empezaron a formar parte del gran reino de Israel. Conquista Jerusalén y la convierte en capital del reino. Allí traslada el arca de la alianza y quiere construirle una casa a Dios, pero entiende que Dios no necesita un templo. A cambio, Dios hace una alianza con él prometiéndole una casa, una dinastía que reinará para siempre. Y hay una promesa, ¿verdad? De tu familia voy a suscitar al Salvador. Es la promesa del Mesías. Por eso Jesucristo, cuando es presentado en los evangelios, es presentado como hijo de David, el prometido, aquel en donde Dios, en el que Dios va a hacer evidente todas las promesas. Luego, después de David, vamos a tener a Salomón, el tercer rey de Israel. Un rey que conocemos como sabio, como constructor y como comerciante. Es un hombre de una referencia por su actividad sapiencial. De hecho, fue lo que pidió a Dios y ese es el éxito de su reinado, ¿verdad? Pudiendo haber pedido de cualquier cosa, quiso pedirle a Dios sabiduría. Y esa sabiduría le ganó a él, pues, la relevancia. Muchos venían a buscarle, muchos venían a hablar con él,
muchos venían a dejarse inspirar por él. Fue un hombre constructor que edificó el templo de Jerusalén y una serie de construcciones, ¿verdad? Que hicieron también famoso su nombre y su reinado. Pero también un hombre comerciante. Una gran riqueza en este reinado, porque Salomón empezó a dialogar con los otros reinos, empezó a mezclarse con otros reinos, y esto en un primer momento, pues sí, va a resultar exitoso, pero es lo que va a acarrear la ruina, porque Salomón, con sus muchas mujeres, venidas de muchos lugares, van a desviarse y van a olvidarse de Dios por hacerle caso a los reyes, a los dioses, perdón, de estas personas con las que él entró en contacto. Saúl, David y Jonatán, y Salomón, perdón. Los reyes de el Israel unido. Y es una cuestión paradójica, porque el pueblo que quiso ser grande terminó convirtiéndose en nada. La monarquía parece predominantemente como fruto de la iniciativa humana, no de Dios. En ese sentido, significa rechazo a Dios, para que ya no reine sobre el pueblo. También vamos a encontrar algunos textos en el que la monarquía aparece como don de Dios. Dios se perfila como rey rechazado por Israel, que sin embargo tiende la mano al pueblo en sus intentos de organizarse como reino. A pesar de la terquedad, porque cuando uno lee estos libros de Samuel, de Reyes, pues sí, uno ve allí a Dios, por ejemplo, presente en la vida de David, pero también ve a un hombre que se equivoca, un hombre que peca, que se descuida de lo verdaderamente importante, lo mismo Salomón. Aunque ha construido el templo y aunque le ha dado a Dios el lugar que merece, pues es un hombre que poco a poco se va a ir desvaneciendo entre las vanidades de este mundo y va a olvidarse de este Dios que les ha dado a ellos el ser lo que son, ¿no? Son libros interesantes que invito a leer con calma, que invito a repasar estos pasajes. Cuando muere Salomón se produce la división de los reinos. Los hermanos, que cada quien desea gobernar y nadie quiere ser gobernado. Roboam y Jeroboam. Esta división que se da en el ámbito político, pero también en el religioso. Allí Dios no va a dejar solo y los profetas, que es donde vamos a tener la mayor, o donde se va a empezar como a configurar esta teología profética del pueblo de Israel, va a ser cuando el pueblo, el reino se divide. El pueblo no va a recuperar la unidad anteriormente lograda y los dos reinos viven vidas paralelas, en enemistad permanente, aunque en ocasiones dan débiles signos de intentos de unidad, porque lo dividido no conecta con Dios. La división es de Satanás, sabemos muy bien. Él divide y reina. Y este pueblo, cuando se divide, va labrando su propio fracaso. Los profetas, cada quien en su momento y cada quien en su lugar, van a alertar al pueblo sobre esta terrible necedad. Y cómo cada quien allí en su reino va a querer hacer las cosas
lejos de Dios. El reino del norte o el reino de Israel tuvo como capitales a Siquén, a Tirsá y a Samaria. Es el más grande, como vieron en la diapositiva anterior, abarcando casi 10 tribus de Israel. Tuvo 19 reyes. El primero fue Jeroboam y el último Oseas, que es diferente al profeta Oseas. Este es un rey. Y el reinado del norte va a terminar pronto, 2 siglos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este reinado, al ser un reinado grande, va a ser muy difícil que se encuentre unidad. Y lo otro que va a desfavorecer es que van a tener muchas alianzas que no van a convenir, muchas alianzas que los van a llevar a la ruina. Los centros religiosos principales fueron Dan y Betel. Los profetas del norte fueron Elías y Eliseo. Estamos aquí a principios de la división. Luego vamos a tener a Amós y a Oseas. Los asirios, el reino de Asiria, va a destruir al reino del norte en el año 722 y van a deportar a muchos. Unos se van a ir a Siria, otros se van a ir a Egipto y algunos pocos van a ir a el reino del sur. Los que se quedan van a mezclarse con otros pueblos, pueblos que Asiria va a traer a ese territorio porque ya los ha sometido a ellos. El reino del sur o el reino de Judá, que va a durar más que el reino del norte, ellos van a ser destruidos en el 686, tuvo siempre como capital Jerusalén y el templo. La ventaja de ellos es que eran casi una sola tribu, la tribu de Judá, a la que se va a reunir la tribu de Simeón y Benjamín en menor parte, pero van a tener quizás mayores coincidencias. Por eso va a ser un reino más estructurado, hay mayor unidad. Judá es un reino pequeño, formado por las tribus de Simeón y de Judá y en parte por Benjamín. Sus reyes fueron descendientes directos de David. El primero fue Roboam y el último Sedecías. Allí Dios suscitó profetas como Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Estos profetas que van a alertar, y es interesante cuando uno lee a estos profetas en el reino del sur, alertando a los del reino, alertando a los habitantes del reino del sur de no repetir las acciones necias y torpes que hicieron los del norte. Desafortunadamente, no van a hacerle caso a los profetas y van ellos a ver su propia ruina. ¿Ah? Cuando uno lee, por ejemplo, a el profeta Sofonías o al profeta Nahum, voy aquí a buscar Nahum, es uno de los profetas interesantes en el sentido de que es muy claro, es un profeta cortito, muy corto, pero está hablando sobre lo que deben cuidar, ¿verdad? ¿Qué traman contra Yahvé? Él es quien ejecuta el exterminio, la angustia no se repetirá porque ellos maraña de espino, hábitos de alcohol en sus festines. Estos dicen, Yahvé, aunque estén sanos por muchos que sean, serán talados y desaparecerán. Si te he humillado, no volveré a hacerlo, pues ahora quebrantaré tu yugo, romperé tus cadenas, ¿no? El profeta Habacuc también va a hablar sobre cómo deben Déjale la blusa cuidarse abajo, hija. de no hacer lo que Dios no quiere. Bien, durante el reinado de Josías en el reino del sur,
sucedió el hallazgo del libro de la ley, evento que dio pie a un intento de reforma religiosa que abarcaba incluso a territorios del antiguo reino del norte. Ese intento queda truncado a la muerte de Josías. Es como un impulso de querer restablecerse, de querer volver al origen, de querer volver a Dios, pero muere Josías, que tenía este deseo, y pues ya no hay ninguna reforma religiosa. Babilonia ya no va a ser Asiria el gran poder, el gran imperio, sino que Babilonia va a ir ascendiendo, va a vencer a Siria y ahora Babilonia va a quedar como dueño absoluto del mundo. Viene al territorio y destruye el reino de Judá. Allí va a deportar a los principales del pueblo, reyes, sacerdotes, gente de la clase alta, artesanos, gente que podía aportar. Y este momento de la destrucción del reino de Judá, del templo de Jerusalén, va a dar pie a uno de los momentos más dramáticos del pueblo de Israel. Pero como dicen las películas, esta historia continuará. Entonces, la próxima semana vamos a hablar sobre el exilio y el regreso del pueblo de Israel a la tierra de Dios, a la tierra que Dios les ha dado. Y cómo allí empezarán ellos un nuevo tiempo, el tiempo de la reconstrucción, del aprendizaje, del valorar a Dios como lo que es. ¿Verdad? Muchos hablan y acentúan el éxodo como fundamental para la historia de Israel. A mi modo de leer la historia, yo considero que el momento más especial, fundamental, sobresaliente para el pueblo de Israel va a ser el exilio, por lo que significó y por lo que dio pautas a la historia de este pueblo y cómo este pueblo va a releer su experiencia de Dios en esa situación tan dramática y tan dolorosa. Entonces, la próxima semana vamos a hablar sobre el exilio, ¿verdad? Sobre el exilio en Babilonia y el regreso de los deportados y la construcción de el nuevo pueblo de Dios. Para ello hay una tarea, ¿verdad? Como siempre, vamos a leer al profeta Ezequiel. Este profeta es un profeta que le tocó vivir en carne propia el exilio. Y entonces él nos está narrando en primera persona cómo lo vivió y lo que él está entendiendo, cuál es la razón de por qué ellos están en donde están ahora. Entonces les pido leer, no vamos a leer todo el libro, bueno, los que tengan tiempo, léanlo todo. Este es un libro que tiene bastantes capitulitos, ¿verdad? Pero tiene 48 capítulos, pero yo les voy a pedir que lean la mitad, ¿verdad? Hasta el capítulo 24, para entender desde un protagonista, cómo fue el exilio, ¿verdad? Un profeta que está con el pueblo diciendo lo que muchas veces a nosotros no nos gusta que nos digan. Te lo dije. Y esto va a ser Ezequiel. Va a estar recordándole al pueblo que si ahora están en el exilio fue porque no hicieron caso a la voz de Dios. Ezequiel capítulos 1 al 24. Ezequiel capítulos 1 al 24.
para leer un poco de cómo fue esta situación del exilio y cómo el profeta está alertando al pueblo que no le va a hacer caso. Muy bien, aquí hay una pregunta: ¿qué es un gobierno tribal? Es un gobierno en donde las tribus se organizan, las tribus que vienen de Egipto, se organiza cada quien de acuerdo a su afinidad, de acuerdo a su origen. Entonces la tribu de Benjamín, la tribu de Gad, la tribu de Neftalí, la tribu de Judá, pues se van a organizar. Por eso se llama así. No es una monarquía o no es una democracia o no es una teocracia, sino es un gobierno tribal donde cada tribu va a establecer sus propias normas y van a poner sus propios jefes y van a poner, pues sí, sus propias condiciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este momento del tiempo del pueblo de Israel, desde que llegan, se establecen, se suscitan los jueces, se suscitan los reyes y pierden la tierra, desafortunadamente, por la terquedad. Sin ser pesimista, a mi modo de leer la historia, yo considero que la monarquía es el gran fracaso del pueblo de Israel. Aunque esto pueda, ¿verdad? Suscitarnos eh, un poco de escozor en cuanto a David, en cuanto a Salomón, que están allí presentes. Sin embargo, como ustedes pueden también leer, estos reyes fracasaron, ¿verdad? Exactamente, es una historia de amor, una historia de pecado, es una historia en donde Dios reitera su alianza y da libertad al hombre, da libertad al hombre para que vuelva a él. ¿Cuál era el trabajo exactamente de los jueces? Bueno, era leer el libro de los jueces para corroborar pues eh, pues olvido rápido del pueblo y otra vez volver a las prácticas de pecado, ¿no? La idolatría, la relación con los paganos, el desprecio de las cosas de Dios. Por eso les decía, lean el libro de los jueces, es un libro cortito para entender un poco lo que allí está, porque el libro, los reyes, la situación con los reyes no cambia mucho a lo que el libro de los jueces nos presenta. Los reyes hacen lo mismo, ¿verdad? El libro de los reyes de una manera muy especial, porque el libro de Samuel va a poner énfasis en la historia de David. Ya el libro de los reyes, los dos libros de los reyes va a ser como una compilación de esta historia de la monarquía de Israel, ¿verdad? Sí, sería un gobierno tribal, jueces y posteriormente la monarquía, así es. Ujú. Siendo Dios se puede, bueno, esto ya lo habíamos comentado, es una pregunta muy interesante, Gabriela. ¿Dios se puede arrepentir de algo? Dios no se puede arrepentir, ¿verdad? Porque su voluntad es perfecta. Pero la manera como el hombre tiene de expresar un fracaso es diciendo, ya Dios no tiene nada que ver con este fracaso, ¿no? Y por eso presentan a Dios aquí arrepintiéndose de haber puesto a Saúl como rey. Pero es la manera que tiene el teólogo, el escritor sagrado, de manifestar una realidad. Hay un fracaso y, y Dios ya no tiene nada que ver allí porque este fracaso ha sido obra del hombre. La monarquía es
pues es el tiempo en donde ya no gobiernan jueces, ya no gobiernan, vaya, la monarquía es el tiempo en donde el pueblo decide tener un rey. Y tenemos a los tres primeros y después de estos tres, la división de los reinos. El reino del norte, el reino del sur, cada quien con sus reyes. Esta es la época de la monarquía. ¿Qué eran los astartes? Los astartes eran los Baales y los Astarte era el genérico que se utiliza en algunos pasajes para hablar de dioses paganos, ¿verdad? Baal es un dios contrario al dios de Israel y Astarte es otro dios pagano. Y entonces, cuando hablan de los Baales y los Astartes, estamos haciendo referencia a todos los otros dioses vecinos, ¿verdad? Contrarios al Dios de Israel. Ok. La libertad es un regalo de Dios que no sabemos manejar a veces y siempre pensamos que podemos salirnos de la protección de Dios para llegar al libertinaje. Y bueno, eso es lo que leemos en esta historia, ¿no? A pesar de estar divididos los reinos para Dios, seguían siendo uno mismo. El pueblo sí, porque es el pueblo que Dios se ha elegido y Dios no lo deja solo. De hecho, aunque el reino del norte fue destruido, allí estaba Dios todavía con ellos a través de los profetas. Cuando el reino del sur estuvo destruido, Dios siempre estuvo allí. Esto es una verdad. Los anatemas son, bueno, el anatema es una palabra para decir maldición, ¿verdad? Un hombre que hace lo contrario a Dios es un anatema, es un maldito. Y sí, en el libro de Josué hay muchos anatemismos, ¿no? Que empiezan a hablar de cómo el pueblo se, digámoslo así, se automaldice por por no hacer lo querido por Dios. Exactamente, es un libro que vamos a tener allí. Rey nació para sabio Salomón, para yo, para quererte yo. Muy bien, Magali, muy bien por tu frase, para alegrarnos la noche. ¿Ya? Para rey nació David, para rey sabio Salomón, para llorar Magdalena y para quererte yo. Muchísimas gracias. Y luego, la tarea es leer los primeros 24 capítulos del libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, primeros 24 capítulos. Pues yo les agradezco muchísimo estar conectados, sigamos en esta deseo de escudriñar la palabra de Dios, escudriñar esta historia que no es indiferente a nosotros, que tiene muchísimo que ver con nosotros y de la cual podemos sacar un gran aprendizaje para nuestra vida de fe, para nuestra vida de cara a Dios, nuestra experiencia cristiana. Y vaya, que allí está la palabra de Dios iluminándonos, animándonos y suscitándonos conversión. Por eso la leemos y por eso está allí como un regalo de Dios para nosotros. Pues agradezcámosle a Dios esto, vamos a invocarle y les pido que tenga muy presente al Padre José Concepción Herrera, que ayer partió de este mundo al Padre, un sacerdote de aquí de nuestra diócesis de Cancún. Vamos a invocar a María y vamos a pedir por su eterno descanso. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para él la luz perpetua. El alma de los difuntos, el alma del Padre José Concepción, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Pues muchísimas bendiciones, muchas gracias. Y primero Dios, el próximo miércoles, Hoy he con la tarea venido a del una libro del cita profeta con Dios Ezequiel, por favor. para hablarte y contarte mi día en un momento. Quiero escuchar y sentir que tu voz me da la calma, la paz y el valor que necesito para estar tranquilo en mi vida. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. En esta cita te vengo a decir que tú me sostienes si siento temor. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo, Jesús. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle.